Muy buenos días, mis hermanos, amigos, desde el Ministerio Abel, un esfuerzo por llevar la palabra del Señor desde el texto, buena estudio, buena enseñanza y buena aplicación a nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor bendiga ese tiempo de enseñanza. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente juntos a través de la tecnología. Gracias, Señor, porque en estos tiempos tú diste esto también para que fuera usado de una manera buena, correcta. Y en esta hora, Señor, queremos poner en tus manos esta enseñanza venida desde tu palabra, tu bendita palabra que ha sido dada por ti para nosotros. Ujú. Gracias por la obra también del Espíritu Santo que nos enseña, que nos instruye también. Y gracias, Señor, por los maestros también, los maestros que se preparan y que quieren llevar una buena enseñanza al pueblo tuyo. Bendice este esfuerzo, bendice a Gerardo y úsalo en esta mañana para la gloria de tu nombre y para bendición del pueblo del Señor. Ujú. Señor, ponemos en tus manos este mundo convulsionado, que tú sigas teniendo el control y que no podamos nosotros olvidar eso. Gracias porque eres soberano, porque eres Dios todopoderoso y porque nada pasa si no es dirigido por ti. Así que muchas gracias, Señor, por eso. Bendito y alabado seas. En el nombre del Señor Jesús, encomendamos este tiempo. Amén y amén. Amén. Ujú. Muy bien, queridos hermanos, buenos días a todos ustedes. Qué alegre es poder saludarlos una vez más, desearles lo mejor de parte del Señor, hermanos, hermanas. Y continuamos hoy, este día domingo en la mañana, con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y queremos antes de empezar recordarles que por favor compartan este video. Si quieren ir a YouTube más tarde y poder inscribirse en nuestro canal totalmente gratis, y luego compartir el video. Nuestra intención siempre es la de que la gente en general reciba la palabra del Señor lo más puro que se pueda, sin mayores comentarios humanos, sin mayores ejemplos humanos, anécdotas humanas. Al fin de cuentas, estas anécdotas y cosas que nos pasan no necesariamente son malas, pero no tienen el poder que la palabra de Dios sí tiene. Y por eso nuestra intención en que usted y nosotros en general nos acerquemos a la escritura que es inspirada por Dios, que es palabra de Él, venida de su mismo corazón, de su mismo ser, y así experimentemos de manera sobrenatural el poder de esta palabra para cambiarnos, para transformarnos y para hacernos también agentes de cambio en otras personas. Así es que con eso en mente, vamos a donde nos habíamos quedado el domingo pasado. Hemos estado estudiando juntos el Evangelio de Mateo. Hemos dicho que el Evangelio de Mateo es una presentación de Jesús como nuestro rey que trae un reino, y ponerle atención al Evangelio otra vez es una forma de someternos a este nuestro rey, tratar de entenderlo lo mejor que se pueda a fin de que no introduzcamos nada que nuestro rey no quiere que veamos. En los primeros capítulos habíamos dicho, los primeros 4 capítulos son una especie de introducción en donde se nos habla de la genealogía, del nacimiento, de la protección que Dios le da a su rey, y luego también la
oficial presentación que el Señor Jesús junto con Juan el Bautista experimentan de parte de Dios el Padre, presentándonoslo a todos como su Hijo amado, en quien Él se complace y a quien debemos oír. Luego, después, en la última sección del capítulo 4 de Mateo, el Señor es llevado a un lugar en donde va a ser probado como tal y Satanás lo tienta y lo prueba y Jesús sale avante victorioso, manifestando así que Él es el que dice ser. Justamente antes de empezar el capítulo 5, que es el primer gran sermón del Señor Jesús con su autoridad de rey, con su autoridad como palabra, que instruye a sus discípulos e instruye la acción y la práctica de sus discípulos. Justamente antes, Mateo resume el ministerio del Señor Jesús en términos de proclamación, en términos de enseñanza y en términos de sanidad. Esas tres cosas van a estar presentes en Mateo junto con la obra central que él va a hacer, por supuesto, la obra de entregar su vida en nuestro lugar, a fin de que nosotros obtengamos el perdón de Dios, la limpieza de Dios que viene por su sacrificio en la cruz y su resurrección. Bien, entonces comenzamos hoy propiamente. El domingo pasado hicimos una cabalgata a través del Evangelio de Mateo, dándoles una especie de bosquejo de todo el Evangelio. Y junto con eso miramos también una especie de bosquejo del primer sermón que el Señor Jesucristo nos ofrece acá. Hoy entramos particularmente al Sermón del Monte, en donde nos vamos a centrar hoy en las bienaventuranzas y principalmente en la primera de estas bienaventuranzas. Para eso voy a compartir entonces mi pantalla aquí, a fin de que ustedes me acompañen mientras hablo de lo que tenemos enfrente. Muy bien, espero que la puedan ver, la pantalla. Estamos ahí en Mateo capítulo 5 y el Señor Jesús, como ya hemos mencionado, sube al monte, se sienta para enseñar con autoridad y luego comienza una descripción de estas bienaventuranzas que, como anticipábamos, son una manera de describir lo que el Señor Jesús espera de sus discípulos. ¿Qué es lo que Él espera? Los requisitos, diríamos, quizás las prescripciones que Él hace para sus discípulos. Las bienaventuranzas son nueve bienaventuranzas acá, y todas deberían verse como una especie de felicitación anticipada. Se felicita a cierto tipo de personas que tienen las características descritas en las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas no son otra cosa sino una especie también de profecía, una especie de Jesús diciéndonos el futuro de aquellos que se comportan de la forma en que Él nos describe acá. Por eso, entonces, deben entenderse que las cosas que se dicen acá como pobres en espíritu, mansos, los que lloran, los que tienen hambre, los misericordiosos, los limpios de corazón, no es necesariamente que esas particulares características produzcan el gozo que el Señor Jesucristo está mencionando acá. Más bien es el hecho de que viene un tiempo con el reino de los cielos, viene un tiempo gozoso para todos aquellos que, aun cuando hayan sido pobres de espíritu, aun cuando hayan llorado, aun cuando hayan tenido hambre y sed de justicia, van a tener felicidad en virtud de lo que viene adelante de ellos. Por eso también no deben mirarse individualmente estas bienaventuranzas. Deben verse como un gajo, como un racimo. Y esto puede probarse de varias maneras, en realidad. Un poco más adelante vamos a mirar cómo el Señor Jesús, al citar el Antiguo Testamento, también hace lo mismo. Sus discípulos frecuentemente nos enseñan lo mismo. Yo había mencionado ya con ustedes que el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de eh, el,
los frutos del Espíritu y no en este caso no está tratando de individualizar cada uno o separar cada una de esas virtudes, sino que expresa el hecho de que todo aquel creyente va a manifestar este grupo de cosas cuando es dirigido por el Espíritu. El mismo apóstol Pablo, por supuesto, también en Primera de Corintios 13 nos ha descrito lo que es el amor cristiano, el amor de Dios, y ninguna de las cosas, de las características que se mencionan ahí, deberían sacarse de ese racimo para interpretarlas de manera separada. No, todas estas virtudes y todas estas bienaventuranzas en el caso de Mateo 5 hacen sentido cuando se interpretan como una totalidad. Todas estas bienaventuranzas están relacionadas directamente con Jesús. Esto, bien podríamos decir, son los que imitan a Jesús, los discípulos de Jesús, así como se prueba en la última de estas bienaventuranzas. En el capítulo 5, versículo 11, se dice, bienaventurados serán cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Es decir, lo que se ha descrito anteriormente incluye principalmente o describe principalmente a los discípulos del Señor Jesús. Obviamente esto el Señor Jesús lo va a hacer más claro en la medida en que avanza el sermón. Estas bienaventuranzas describen a aquellos que tienen ciertas características que, como vamos a ver también más adelante en otro domingo, forman la luz y la sal que el mundo debe ver y a las que el Señor Jesús se refiere en el versículo 13 más adelante. Entremos entonces a la primera bienaventuranza. Yo todavía estoy pensando si voy a ir sobre cada una de estas bienaventuranzas así de manera individual, porque como acabo de decir, todas estas se traslapan, todas estas se interactúan entre ellas y a veces describen cosas similares. Sin embargo, para esta primera bienaventuranza, sí necesitamos dedicar bastante tiempo porque es una bienaventuranza frecuentemente mal interpretada, frecuentemente mal predicada. Y en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a oírla de todas formas mal aplicada. Esta primera bienaventuranza habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Note por favor, hermano o hermana, que el Señor Jesús no se ha olvidado de su predicación, el reino de los cielos, que es este gobierno de Dios que había sido pronosticado, profetizado en el Antiguo Testamento por todos los profetas, por David mismo, desde el principio del Génesis. Dios ha estado anticipando este día cuando su gobierno, el gobierno de Dios, irrumpa en la historia del ser humano para hacer justicia, para traer paz, para traer verdad, para traer verdadero amor y verdadera justicia en este sentido. De esto el Señor Jesús no se va a despegar en todo el sermón. Siempre nos está hablando de el reino de los cielos. Y Él nos dice aquí en la primera bienaventuranza que bienaventurados, felices, congratúlense, alégrense los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos aparezca finalmente, cuando el reino de los cielos venga finalmente, estos, a los que Él llama pobres en espíritu, tendrán posesión de todo lo que el reino de los cielos incluye. Pero entonces, ¿quiénes son estos pobres en espíritu? Algunos, principalmente los de la teología de la liberación en Latinoamérica, nos han dicho que estos pobres en espíritu son solamente los pobres socioeconómicos y políticos. Y una de las evidencias, de acuerdo con ellos, que dan es que Lucas, si usted nota las bienaventuranzas de Lucas, Lucas no incluye esa cualificación que Mateo sí incluye. Lucas simplemente dice los pobres, a los pobres se les ha predicado el Evangelio.
Y ellos creen que Mateo, los teólogos de la liberación, creen que Mateo está tratando de suavizar, está haciendo algo, está como espiritualizando el asunto y que nosotros debemos identificar a los pobres de espíritu con todos los pobres sociopolíticos y económicos. Esa es una mala interpretación que debemos desecharla. Ellos no creen, obviamente, en la inerrancia de la Escritura, no creen que Mateo también está inspirado por Dios y que cuando hace esto no está cambiando para nada la intención de Lucas o la intención del mismo Señor Jesús. ¿Quiénes son, con todo, entonces, estos pobres de espíritu? Una traducción moderna, por ejemplo, traduce los que tienen espíritu de pobre. Esta es la Biblia de la Iglesia en América Latina. Interesante. Incluso un grupo de expertos biblistas de Latinoamérica nos dice que la manera de interpretar este pasaje es decir que la bendición de Dios, que la alegría que Dios traerá en el reino de los cielos es para aquellos que tienen espíritu de pobre. Pero de todas maneras, esto no nos aclara totalmente qué entendemos por los pobres son espíritu o aquellos que tienen espíritu de pobre. ¿Cómo lo logramos entonces? ¿Cómo sabemos quién es esta persona o estas personas que son pobres en espíritu o que tienen espíritu de pobre? ¿Cómo lo sabemos? Y la respuesta para nosotros no puede ser otra, sino pues estudiemos la Biblia, comenzando en primer lugar con Mateo. Esta es una de las cosas que los estudiosos de las Escrituras hacen y que todos nosotros deberíamos mirar. En Mateo deberíamos ver cómo Mateo ocupa la palabra pobre en primer lugar, cómo se ocupa el tema de la pobreza y así empezar a entender qué quiso decir Mateo con pobres en espíritu. Avanzamos entonces cómo ocupa Mateo la palabra, la frase eh, pobres que aparece en Mateo 5, pobres en espíritu. Nos llama la atención entonces que Mateo ocupa varias veces, aunque no muchas veces, la palabra pobres. Y la primera vez después del capítulo 5 que aparece en Mateo capítulo 11 versículos 5, en donde el Señor Jesús cita al Evangelio, el profeta Isaías. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son sanados también, y luego se dice los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esta es una cita del profeta Isaías. La cita del profeta Isaías es importante porque obviamente está en su contexto y al revisar a Isaías 61 para entender qué quiere decir el Señor Jesús con que en su ministerio Él está cumpliendo Isaías capítulo 61, usted debe revisar el capítulo 59 y el capítulo 60 y el capítulo 62 para darse cuenta a quiénes se refieren estas frases. Los pobres, los enfermos, los muertos son aquellos, parte del pueblo de Dios, que han sido maltratados, abusados por los violentos, son aquellos que han puesto su esperanza en Yahvé y le han clamado a Él por ayuda. Así no han querido enriquecerse como los otros que mienten, que matan, que hacen violencia a otros y a sus mismos opresores. Lea Isaías 59 y 60 y se dará cuenta que los que sean descritos en esta cita del Señor Jesús son este tipo de personas. El pueblo de Dios que ha sido maltratado por los opresores, maltratado por los injustos y sin embargo han aprendido de esta experiencia mala, se han convertido de su pecado y han clamado al Señor y han esperado en el Señor sin hacer lo que los otros han hecho, los que matan, los que mienten, los que hacen violencia. En segundo lugar, Mateo ocupa otra vez esta frase o esta palabra de pobres en Mateo 19, 21.
Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Es ah, es un mandamiento que Jesús le hace al famoso, aquel joven rico que se creía mucho, que se creía santo y que se creía que estaba ya en las puertas del cielo y del paraíso. Y Jesús le hace ver a este hombre que realmente le falta mucho, porque al fin de cuentas su Dios, su todo dependía de sus propiedades. Y a este hombre particularmente Jesús le da dos mandamientos. Le dice que sus propiedades las venda y que las dé a los pobres, pero no se queda solamente con esto, como si fuese lo único que este hombre necesita. Frecuentemente al leer este versículo la gente se olvida que Jesús le dice también, ven y sígueme. En un momentito, cuando revisemos el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que Dios sí nos advierte de aquellos que son ricos y que hacen de su riqueza lo más importante de la vida. Y no tenemos que ir tanto al Antiguo Testamento. Si solamente leyéramos más adelante en Mateo 19, encontráramos a los mismos discípulos preguntándole al Señor si las cosas están así, ya que este hombre no pudo soltar su riqueza. Si las cosas están así, ¿cómo va alguien a ser salvo? Esta es una situación importante de notar. La riqueza, aun cuando en ciertos contextos puede ser muestra de la bendición de Dios, también puede ser un ídolo, también puede ser algo que estropee nuestra relación con el Señor y nuestra entrada en el reino prometido. Un mandamiento a otro no creyente que quiere seguir a Jesús, pero está dominado por sus propiedades. Otra vez la manera en que Mateo ocupa esta palabra pobres. Otra vez aparece Mateo en Mateo 26, del 9 al 14, y aquí aparecen dos referencias a los pobres. Y nos llama la atención porque este es el tiempo de la pasión del Señor Jesús, es el tiempo de Judas y la mujer que está dándole prácticamente todo al Señor Jesús, y los discípulos, por lo menos en Mateo se dice que son los discípulos en general, en Lucas se va a decir que es Judas el que particularmente, el que era tesorero de los discípulos, cuestiona este darse de la mujer al Señor Jesús, y cuestiona a todos y lo dice abiertamente, ¿por qué este perfume que se ha vertido sobre Jesús, por qué no se vendió y se dio a los pobres? ¿Verdad? Y el Señor Jesucristo les contesta, déjenla, a los pobres los van a tener siempre, pero a mí no siempre me tendréis. Este pasaje frecuentemente se ha ocupado malamente para decirnos que pues los pobres siempre van a estar ahí, y como siempre van a estar ahí, no tenemos por qué cuidar de ellos. Al fin de cuentas, no nos debemos preocupar por ellos. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo dice, ni lo que el Antiguo Testamento nos dice. Al contrario, el Señor Jesús nos invita a tener cuidado de los pobres, pero en este particular momento, estos discípulos y en especial Judas, ha estado ocupando ha estado ocupando a los pobres como excusa para no darse a Jesús. Y por supuesto, de aquí sale una lección tremenda para nosotros. Los pobres no deben ocuparse como excusa para no entregarnos a Jesús, así como Judas propiamente, con la gran vozota en medio de todos, diciendo, ¿por qué no cuidamos a los pobres en lugar de estar gastando este dinero en Jesús propiamente hablando? Y el Evangelio nos recuerda que Judas en realidad no es que se cuidara de los pobres.
era un hipócrita, dice el Evangelio, y además era ladrón, metía su mano en el tesoro. Lo que él no quería, lo que él quería no era ayudar a los pobres, era meter su mano en la bolsa del tesoro para agenciarse el dinero. Los pobres no deben ser excusas para no trabajar por la obra del Señor, para no darnos al Señor. Frecuentemente los que los colocan como excusas son corruptos y ladrones también, al igual que Judas, que no quieren ayudar a los pobres. Simplemente ellos se quieren agenciar del dinero que supuestamente va para los pobres. Yo me podría detener hoy en todo esto porque este es el pan de hoy, ¿no? En donde escuchamos de gobiernos, de políticos, de ONGs corruptas, ladronas, hipócritas, que han puesto a los pobres como excusa y han desechado y no quieren ver para nada a Jesús. Este pasaje de Mateo nos enseña lo contrario. Los pobres son algo que la iglesia debe tomar en cuenta, y en un momentito hablamos un poco más de esto, pero nunca deberían convertirse en la excusa para no entregar mi vida. Y en algunos contextos, como el de la mujer esta de Mateo 26, mis posesiones, para que el Señor las ocupe para su gloria. Entonces, interesantemente, así ocupa Mateo el asunto de los pobres. Miremos ahora entonces evidencia de que los pobres en espíritu no son todos los pobres socioeconómicos y políticos. No lo son así. ¿Y cómo sé eso? Pues revise la Biblia. Ya hemos revisado a Mateo, encontramos cómo él ocupa la palabra pobres. Hoy vamos un poquito al Antiguo Testamento, y si usted quiere hacerlo, la forma más fácil de hacerlo es conseguirse una concordancia, una buena concordancia, una concordancia exhaustiva, buscar la palabra pobre, pobres, humildes, y buscar las palabras relacionadas con pobreza para darnos cuenta cómo la Escritura describe a estos pobres. Los pobres en espíritu no son todos los pobres socioeconómicos y políticos. Mire, en primer lugar, para Proverbios 28, versículos 2 al 4, el pobre que oprime a los humildes es como lluvia torrencial que no deja pan, abandona la ley y alaba a los impíos. Ah, entonces significa que existen pobres que, aun siendo pobres, humilla y oprime a otros que sí son humildes, y que, siendo pobres, alaba a los impíos. Nosotros hemos conocido a muchos de esos que, aun siendo pobres socioeconómicos, también le encanta oprimir a otros pobres. En el mismo Proverbio capítulo 19, voy a ir rápido con esto, hermanos, porque tengo bastante por delante. Proverbios nos dice: mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio, y el que así se irrita contra el Señor. Es decir, que puede existir un pobre que sí anda en integridad. Eso va en contra de la teología de la prosperidad, por ejemplo, que cree que Dios no permite pobres, porque si eres íntegro, si eres fiel, Dios te va a dar riqueza socioeconómica. No, la Escritura enseña otra cosa. Aquí un ejemplo. Proverbios 19 dice que es mejor ser pobre que anda en integridad, y no aquel que, siendo pobre, tiene labios perversos y necios y se irrita con el Señor porque es pobre. En tercer lugar, las instrucciones de Levítico dentro de la ley de Dios a sus jueces, a sus sacerdotes. Dios le dice a los israelitas: no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Si los pobres en espíritu fueran todos los pobres, seguramente el Señor les hubiera dicho aquí lo que muchos quisieran encontrar: favorece siempre al pobre, favorécelo porque él es bueno y porque Dios está siempre con él. No, eso no es lo que dice la ley. No favorezcas al pobre ni complazcas al rico. La justicia debe ser pareja y sin predilecciones de este tipo. En Éxodo 23:3
Moisés, Dios mismo, nos instruye de la misma manera. No se inclinen a las mayorías que hacen mal. Fíjense en eso, por favor. Ni hacia el pobre por el simple hecho de ser pobre. Esto es importantísimo. Las mayorías no son, al fin de cuentas, los que definen nuestra obediencia o lo que queremos hacer. La ley de Moisés lo deja bien claro. Frecuentemente las mayorías también hacen mal. Y en esto de hacer mal, frecuentemente nos invitan a inclinarnos a aquellos que son pobres socioeconómicos simplemente por el hecho de ser pobre. Y Dios nos dice, no, no es así. Finalmente, aquí en Isaías capítulo 9, versículos 16 al 17, el escritor, el profeta, grandioso profeta Isaías, un hombre consagrado al Señor, seguramente también uno de estos que él describe como verdaderos pobres en el espíritu, nos recuerda algo importante. Por eso, note esto, por favor. Isaías 9, versículos 16 al 17. Este es un pasaje importante porque es el pasaje del rey Jesús. Es el pasaje del niño rey que va a nacer y que va a reinar. De esto seguramente lo tiene en mente el Señor Jesús en su ministerio. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se complace de sus huérfanos, ni de sus viudas. ¿Cómo? Diría un cubano, ¿no? Como diría algún cómico de estos que conocemos. ¿Cómo? Que Dios no se complace ni en sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida, la mano del Señor para corregir y para dar juicio a todos, incluyendo a estos que alguien puede decir, al jovencito, o los huérfanos y las viudas. Pues sí, es sumamente interesante. Esta semana estaba leyendo eh, parte de lo que los judíos creen sobre la tradición de Isaías. Isaías, como el mismo libro nos cuenta, tuvo hijos y sabemos, según la tradición judía de la Mishnah, que Isaías fue muerto por un rey eh, israelita. Ese rey israelita del que ustedes seguramente han leído y que es uno de los peores reyes que existió. Lo que no conocía yo es que, de acuerdo con la tradición judía, este Isaías, por supuesto, un profeta que fue pobre también, digamos socioeconómico, eh, murió por Manasés. Manasés lo mató aserrado, pero lo que no sabía yo era que, de acuerdo a la tradición judía, Manasés fue su nieto. Manasés fue el nieto de Isaías y lo mató así. Este es el ejemplo de este gran hombre de Dios que con todo nos informa sobre quiénes son los pobres en espíritu. No, no son todos, porque entre los todos y muchos de estos pobres también hay impíos y malhechores. Avancemos entonces en esto. Déjeme ver si no me trago aquí otra vez con esta mía. Entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Mire a los profetas una vez más y encuentre, aparte de varias de las cosas que Isaías dice y que hemos mirado en otros profetas, aquí hay dos pasajes interesantísimos. Isaías va a hablar de los pobres de Dios, de los pobres de Yahvé. Y Sofonías nos aclara todavía mejor quiénes son estos pobres. Buscad al Señor, vosotros todos humildes de la tierra. Este les está hablando a los israelitas otra vez, los que habéis cumplido los preceptos de Dios. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos del día de la ira del Señor. Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 3.
Y en el capítulo 3 de Sofonías, versículos 11 al 13, todavía nos aclara más quiénes son estos pobres, humildes de la tierra, que cumplen los preceptos de Dios, que buscan la justicia, que son humildes de verdad. En aquel día no serás avergonzada, le está hablando Sofonías a Israel. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Dios está en contra del soberbio, sea un rico soberbio o un pobre soberbio. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé o de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Se dieron cuenta entonces, hermanos? ¿Quiénes son, en fin de cuentas, los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu, entonces, finalmente podíamos decir dos cosas importantes sobre los que son estos pobres de espíritu. En primer lugar, diríamos que de acuerdo a la enseñanza bíblica, los pobres de espíritu son los israelitas o los creyentes que aunque habrían sufrido la disciplina del Señor en esto del exilio, en esto de la destrucción de Jerusalén y de Israel, habían sufrido tremendamente la disciplina del Señor por su pecado, pero de todas formas se habrían vuelto al Señor, se habrían arrepentido de la maldad, pidiéndole perdón, y humildemente habían estado esperando que Dios los ayudara. Eso en primer lugar son los pobres en espíritu que el Señor Jesús tiene en mente. Y enseguida algo parecido que ratifica lo que estoy diciendo. Estos pobres en espíritu no serían otros, sino aquellos que, aunque habrían sido oprimidos por los imperios extranjeros, Asiria, Babilonia, los mismos macedonios, los mismos romanos, habían sido oprimidos por los imperios extranjeros y los nacionales también, no habrían encontrado ni en el dinero, ni en la política, ni en la violencia, la fuerza y el orgullo que supuestamente los liberara. Más bien, estos pobres en espíritu eran aquellos que humildemente reconocían su incapacidad para lidiar con las cosas del mundo sin la ayuda de Dios. Cuando el Señor Jesús dice, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, está pensando en este tipo de personas. Y habría sido un shock tremendo para todos aquellos que escucharan a Jesús, al rabí, al nuevo rey, al supuesto rey. Porque cuando lo dice el Señor Jesús, no está lejos, por ejemplo, el tiempo de los macabeos. No está lejos ese tiempo, apenas en el 167 antes de Cristo, 150 años, digamos, antes del Señor Jesucristo, los mismos judíos se habían rebelado con violencia, hubo mucha sangre, batalla, guerra, y que de repente muchos de estos murieron y lograron cierto tipo de victoria, pero que aquí 150 años el Señor Jesucristo venga a decirle a las grandes mayorías, los que tienen asegurado el reino de los cielos son los pobres en espíritu, son los que no han logrado, no han querido en violencia, con fuerza, con orgullo liberarse. Más bien han sido los pobres en espíritu los que eh, tendrán el reino de los cielos. Seguramente a muchos de estos celotes les habrá caído, o aquellos que iniciaban, los expertos, los académicos nos dicen que los celotes propiamente surgieron un poco después del Señor Jesús, pero ya en el tiempo del Señor Jesús
había rebeldes de este tipo que ante la violencia del imperio, que ante la injusticia, tanto del imperio romano como dentro de ellos mismos, ¿no? Los mismos recolectores de impuestos hacían violencia económica, ladrones haciendo todo tipo de injusticias, y que aquí Jesús venga a decirnos: son los pobres en espíritu, aquellos que aquellos que rechazan convertirse en ricos, mintiendo, matando y haciendo injusticia. Estos son los pobres en espíritu. Y es que la escritura, hermanos queridos, a diferencia de cómo las dos grandes aberraciones teológicas que existen en Latinoamérica nos han enseñado, le han enseñado a sus feligreses, las dos grandes herejías de nuestro tiempo, la teología de la liberación y la teología de la prosperidad, han hecho destrozo con este asunto de la pobreza. Nos han dicho que la pobreza es causada, en el caso de la teología de la liberación, solamente por la injusticia opresiva de los demás, y que ser pobre como tal me comunica directamente con Dios, nada más lejos de lo que la totalidad de la Escritura enseña. Por el otro lado, la famosa teología de la prosperidad me ha dicho que si yo estoy en conexión con Dios y que estoy bien con Dios, Él tiene obligatoriamente que hacerme rico socioeconómicamente hablando, financieramente hablando. Esos dos extremos deben ser rechazados totalmente y volver a la escritura que nos enseña sobre la pobreza y sobre la riqueza de una manera más realista, más completa, mucho más completa. Déjeme pasar revista rápidamente aquí de algunas de las razones que la escritura nos da para la pobreza sociopolítica. En primer lugar, encontramos en la escritura que nada empobrece más al ser humano que la lejanía de Dios. Cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, tuvieron que ser cubiertos con piel que Dios mismo les proveyó, y tuvieron que trabajar de sol a sol con sudor para que la tierra les proveyera lo que antes había sido parte de su dotación, de su don, del don que Dios les había dado. Qué fácil era simplemente cortar el fruto, qué fácil era alimentarse. Pero la pobreza, en primer lugar, viene por un alejamiento de Dios. Esta es una de las razones, por supuesto. Y si la pobreza viene por el alejamiento de Dios, obviamente el acercarnos a Dios mejorará mucho, en muchos casos, este asunto. En un momentito hablo más de eso. De acuerdo con Proverbios 6, versículos 10 al 11, la pobreza socioeconómica y sociopolítica también es consecuencia de la negligencia y la falta de discernimiento de los hombres. Muchas veces no ponerle diligencia a ciertas cosas, el derrochar y la falta de discernimiento hacen que los seres humanos se empobrezcan, aun cuando tienen poco que pudieran hacer prosperar. Las diferencias naturales es obviamente una razón por la que unos tienen más y otros tienen menos, y la Biblia no tiene ningún problema en decirlo. Por ejemplo, en Proverbios 22:2 dice que Dios hizo al rico y Dios hizo al pobre. Obviamente hay algo que va más allá de lo que el hombre a veces planea. Es algo que tiene que ver con que, no con el valor del ser humano, pero si somos sinceros, tienen más capacidades administrativas, tienen más capacidades para hacer negocios, por ejemplo, tienen más capacidades para eso, mientras otros no los tienen. ¿Significa eso que uno es inferior al otro? No. Pero deberíamos descansar en que algunos somos buenos. Si usted me pregunta a mí, hermano, y me dice que si soy bueno para hacer negocio, yo le digo no. A mí no me digan nada de negocio, yo prefiero regalar las cosas, y seguramente por eso no he tenido tanto como algunos quizás han llegado a tener, porque no soy tan bueno al fin de cuentas, pero eso no me aflige, no me sofoca, porque entiendo que hay otros que tienen con facilidad este asunto que Dios les ha provisto.
También dice Proverbios 13:18 que la pobreza es producida por la soberbia en el individuo cuando no escucha el consejo de otros. Cuando no escucha el consejo de otros, se empobrece el ser humano muchas veces. Cuando la palabra de Dios en especial dice ciertas cosas y el hombre desobedientemente no las hace, es obvio que habrá pobreza. No tengo tiempo para leer estos pasajes de Proverbios, hermanos. Usted puede hacerlo en su casa, pero sí, la soberbia del ser humano que simplemente dice, no, yo quiero esto y yo quiero esto y yo quiero esto, ¿no? ¿De cuántos no hemos escuchado esto cuando en algunas de nuestras iglesias aquí en los Estados Unidos les hemos dicho a nuestros hermanos, en lugar de que compres un camión de $50,000, por ejemplo, y que pases esclavizado pagándolo, cómprate mejor una casa, ¿verdad? Pero no, quieren hacerlo y quieren hacerlo y quieren hacerlo y de repente un accidente de aquellos terribles los deja en la pobreza en relación con esto. Por la maldad se pierde la riqueza del pobre, dice Proverbios 13:23 también. Hay bastante, dice Proverbios, con muchos pobres hay suficiente para vivir mal, para vivir bien, pero la maldad muchas veces del mismo pobre lo empobrece aún más. Dice también Proverbios 28:22 que los pobres son avaros, igual que los ricos. La avaricia puede llevar a la pobreza. Interesante, ¿no? A veces pensamos que el avaro será aquel que se enriquece, pero Proverbios 28:22 dice que no, dice que también los pobres se pueden hacer pobres por ser avaros y no salen de su pobreza por ser avaros. La pereza. Dice Proverbios 28:19 que la pereza también es causa de la pobreza. Y hay también, de acuerdo con la escritura, accidentes de vida que te pueden dejar en la pobreza como viudas y huérfanos, por ejemplo, no tienen no más que recordar el ejemplo de Ruth y Noemí, que estando fuera de su país se mueren. Sus maridos las dejan prácticamente en la indigencia y tienen que regresar pidiendo ayuda a otros, pidiendo ayuda a un rico. Sí, accidentes de vida pasan y muchas veces le van a suceder a las personas y es algo que a veces causa este tipo de problemas, causa este tipo de situaciones financieras, suceden. Lo importante en todo esto es revisar la complejidad del fenómeno de la pobreza. No se trata solamente de que otros me han hecho esto. No se trata de que simplemente otros tienen la culpa de mi pobreza. Hay muchas más razones, accidentes de vida como esto, u otras cosas, enfermedades personales, por ejemplo, y algunas veces ciertos vicios. Las enfermedades personales en los evangelios aparecen ahí. Un paralítico no puede trabajar, un ciego no puede trabajar, está abandonado en la pobreza. Y claramente nosotros hoy en el mundo que vivimos, a veces pasamos por alto que estos son factores reales que no permiten a ciertas personas tener comodidades socioeconómicas que les permitan salir adelante. Por supuesto, para aquellos que conocemos al Señor Jesús, entendemos que aún en medio de todas estas circunstancias difíciles, duras, que algunos hemos pasado y otros no, pero han sucedido en muchos contextos, el Señor está con nosotros. El Señor nos ayuda a lidiar con estas cosas. Injusticias personales, claro. Injusticias personales, por supuesto. Hombres, ladrones, mentirosos, que te han embaucado, que te han hecho que quiebres, personas que te han hecho mal, que te han mentido. Existe este tipo de injusticia. Yo sé que mi papá estaba oyendo por ahí el mensaje y yo tengo que acordarme de que en el pasado, cuando vivía en El Salvador y teníamos una tiendita, llegaba tanta gente. Por supuesto, los que llegaban no eran ricos, hermanos, eran personas del pueblo, personas pobres, personas, y uno muchas veces se confía
de que simplemente porque son del mismo tiempo, del mismo lugar de nosotros, no nos van a hacer injusticia. Yo todavía tengo presente en mi mente algunas veces que justamente después de pensar lo que me hizo este, me pidió más vuelto, se llevó la mercancía sin haberme pagado y me afectó completamente, ¿no? En los negocios chiquitos personales que a veces tenemos, y ya no se diga de otro tipo de injusticias en donde constantemente nos estamos enfrentando a hombres y mujeres que tratan de mentirnos, embaucarnos, y que a veces sus injusticias son tantas que alguna persona la pueden dejar en bancarrota totalmente. Aquí en los Estados Unidos son famosas el robo de identidad, por ejemplo, en el que las personas se pueden meter a las cuentas de banco y hacer préstamos en nombre de las personas y dejarlos totalmente en la pobreza, solo para darse cuenta que debes miles de dólares cuando en realidad no hay culpa tuya. Sí, esto sucede. Sucede y no solamente son ricos los que lo hacen, no solamente son gringos los que lo hacen, no solamente son latinos los que lo hacen, no solamente son chinos los que lo hacen, no solamente son árabes los que lo hacen. Si usted ha visto YouTube, se dan cuenta cómo centenares, y no miles, de estas empresas fraudulentas constantemente te están llamando aquí en los teléfonos. Yo por eso he programado mi teléfono que ninguno que yo no tenga en mis contactos, mi teléfono me suena, porque constantemente, no estoy exagerando, 10 veces al día que te damos esta oferta, que tienes este préstamo, que contáctanos por favor, sabiendo que son hombres y mujeres injustas, personales. Por supuesto, también no podemos ignorar las injusticias sistémicas. Nuestros sistemas políticos, económicos, muchas veces trabajan con leyes injustas, muchas veces han favorecido a los corruptos políticos, se llame de donde se llame, venga del partido que venga. Todos han sido corruptos, todos han sido ladrones, todos han querido llevar dinero para ellos y para aquellos que les pagan. Y nosotros estamos ahí en medio, ¿no? Muchas veces aguantando impuestos, aguantando ciertas leyes que no nos permiten salir adelante porque el sistema, la estructura de la sociedad no nos la permite. Y claramente, yo recuerdo que en los inicios de la guerra, la mal llamada Guerra Civil del Salvador, hace años, una de las cosas que los revolucionarios nos invitaban a hacer es darnos cuenta de que esto es una realidad y que debemos batallar contra esto y luchar y dar nuestra vida y hacer violentos contra aquellos que controlan el sistema. Y después de años nos damos cuenta que sí, se hizo algo, sí, para poner a quienes, a poner a otros que eran peores quizá, más violentos, más ladrones, más corruptos. Pero esto es cierto. No podemos simplemente caer en la tentación de decir que nuestra cultura, por ejemplo, nos hace pobres como algunos también piensan. No, las razones de la pobreza socioeconómica son complejas y lo importante para los hijos de Dios es que no debemos, como pobres en espíritu, no debemos hacer las caricaturas que tantos otros hacen, estas dos caricaturas que acabo de decir. A veces también, y debemos decirlo porque en la vida cristiana, en el ministerio cristiano, hay gente que ha decidido no enriquecerse. Simplemente ha decidido yo no me voy a enriquecer financieramente. ¿Cómo? Diría el profesor que les he contado algunas veces en mis pláticas de universidad, me decía que no existe nadie que no quiera ser burgués, que no quiera tener plata. Pues yo no sé qué fuentes, quizás afuera del pueblo del Señor, conocía a él, pero yo sí he conocido gente
que simplemente dice no me quiero enriquecer. ¿Por qué? Algunos por la razón de que no voy a pagar el precio de lo que se requiere para que yo me convierta en un millonario. ¿Y cuál es ese precio a pagar? Pues trabajar como loco, quemarse como loco, simplemente para obtener dinero y luego darme cuenta que en este mundo de estarme haciendo rico, nunca llegué a disfrutar lo más importante de la vida que el dinero no puede comprar. El amor, la vida, la felicidad misma no se puede comprar con el dinero ni con enriquecerse eh, financieramente. Algunos tienen sus convicciones personales y simplemente dicen, no, yo no quiero estudiar, porque una de las recomendaciones es, si quieres salir de la situación problemática financiera en la que vives, pues estudia con más ganas y pon todo, pues, sacrifícate en este sentido. Y algunos simplemente, si somos honestos, me van a decir, no, no quiero estudiar. No quiero estudiar y punto. Y sé que esto me va a mantener como estoy. Y respeto y respetamos a aquellos que piensan de esa manera. Otros, por supuesto, simplemente, y creo que dentro de estos deberían estar la mayoría de los creyentes, no quieren enriquecerse porque no queremos hacer lo que otros hacen para enriquecerse. Robar, engañar, matar. Esto no es un pobre, este es el pobre espiritual otra vez, aquel que reconoce que para salir de mi situación financiera debo robar, engañar y matar. Estos van a tener su recompensa de parte del Señor. Entonces, como punto último de mi presentación aquí, hermanos, rapidito, voy a compartir con ustedes algunos de los consejos que la Escritura nos da para desarrollar en nosotros al pobre en espíritu, que deberíamos ser los que decimos seguir al Señor Jesucristo. En primer lugar, acérquese a Dios. Clámele a Dios. Él es real, Dios es real para nosotros, nos ayuda en nuestras necesidades, nos cambia por dentro. El mundo nos satura de convicciones, de necesidades que no tenemos, y muchas veces nos olvidamos que lo más importante ya lo tenemos, y la felicidad no la alcanzamos con tener un yate o con ir de paseo como tantos youtubers van de paseo, ¿no? La felicidad viene por ese milagro que Dios obra en el ser humano. Acérquese a Dios y clámele con verdadera sinceridad, y se dará cuenta que muchas veces Dios te ayuda en los momentos difíciles de tu situación económica, proveyendo para esa necesidad económica muchas veces, pero otras tantas, y quizás las más importantes, te cambia por dentro, te da satisfacción, te hace mirar la vida con otros ojos. El pobre en espíritu es aquel que se disciplina según las prioridades que Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dice cómo ordenar nuestros gastos. La palabra de Dios nos dice cómo ocupar lo poquito que tenemos en lo que de verdad importa. La palabra de Dios nos dice que no nos afanemos ni siquiera, como más adelante el Señor Jesús lo va a decir en este mismo sermón. No nos enfermemos porque no tenemos lo que los otros tienen. No luchemos porque tener lo que los otros tenemos y así enfermarnos mentalmente. Nos deprimimos, con gran ansiedad porque no estamos disciplinados en las prioridades que Dios nos enseña. Y Dios nos enseña prioridades como el de aquella mujer que se da al Señor completamente y depende de Él. Luego tu familia, lo más importante. Luego las otras cosas secundarias. Alguna vez tenemos que hablar de esto, de las prioridades propiamente, pero esto es importante como pobre en espíritu. También debo aprender a descansar en mis necesidades o mis capacidades naturales, hermanos. Si no lo hago, algunos no somos buenos para ciertas cosas.
Y claro, yo puedo poner de mi parte el querer capacitarme, el poder aprender, y muchas veces hacemos ciertas mejoras en nuestras capacidades naturales, pero a veces simplemente no tenemos ciertas capacidades para hacer y debemos aprender a descansar en el Señor que otros sí los tienen. Y con base en esto debemos practicar el contentamiento que tantas veces el Señor nos pide que tengamos. Contentamiento, una palabra casi desconocida en el mundo contemporáneo. Contentarme pareciera ser que es una especie de conformismo. No, el contentamiento es aquel que puede ser feliz el hombre sin tener el montón de tecnología a la mano, sin tener todas las cuestiones que el mundo te pide que tengas. Otra vez, que la gente quiere que tengas, que los grupos quieren que tengas. Sí, yo puedo ser feliz con un par de zapatos. Yo estoy con un par de zapatos de los más baratos. Yo no tengo que tener los mejores zapatos para ser feliz, porque cuando me los pongo me doy cuenta que ya salieron otros más caros y que estos que compré simplemente no me hicieron felices, para decir algo, ¿no? Cuando esperamos en Dios, debemos hacerlo inclusive en medio de la justicia. Un salmo que es riquísimo en esto es el salmo de Asaf. Cuando se mira muy parecido a como nosotros quizás nos hemos visto en alguna manera frente a los injustos del mundo, frente a los corruptos del mundo, frente a aquellos que tienen el poder en el mundo, frente a aquellos que hacen injusticia con los demás. Nos hemos visto así como frustrados y así comienza Asaf diciéndole: Señor, por poquito resbalo y sin embargo en la medida en que te clamé, te busqué, entonces descubrí que no quiero más, que tú eres lo más importante, que fuera de ti nada quiero y que cuando me vaya de este mundo te tengo a ti y tú me recibirás en gloria. Esperar en Dios hace cambios terribles, tremendos en el ser humano. Ay de aquel que no lo tiene. Por eso son benditos, alégrense los pobres en espíritu, porque pueden entender esta gran verdad. Que cuando Dios entra a tu vida y de verdad tú confías en Él, las injusticias de los otros, por más injusticias que sean, tú entiendes que nada pasa en tu vida si Dios no lo permite y que al fin de cuentas Dios proveerá para ti lo que necesites y que más adelante en la vida tú tendrás lo que muchos de estos que hoy tienen enormes, enormes riquezas a base de injusticia no lo tendrán. Espera en Dios en medio de la injusticia. No debemos, como pobres en espíritus, no debemos resentirnos ni amargarnos por lo que Dios le ha dado a otros, ¿no? Esto es muy típico, esta es la envidia otra vez del tipo resentido social que muchas veces se disfraza de cristiano porque le da envidia, le carcome la envidia que a otros Dios les permitió tener esto, tener esta educación, tener esta propiedad, tener estas otras cosas que a mí no me la dio Dios, que yo no las tengo. Y a veces torcemos la escritura para que eso sea lo que diga cuando la escritura dice no a la envidia. Necesitamos hacer también un estudio sobre la envidia porque es uno de los elementos que más ha sido olvidado en nuestros círculos. Cuando la envidia fue, de acuerdo con el Señor Jesús, una de las cosas que llevó a nuestro Señor a la cruz, por ejemplo, fue pura envidia, porque el Señor Jesús tenía contacto con las mayorías, sabía hablar, tenía poder y los otros querían eso y yo no lo tengo. Y cuando a veces sucede eso en mí, no importa cuánto se me da, siempre voy a ser infeliz. Luego yo he tratado de colocar aquí, como se dieron cuenta, traté de colocar aquí a dos salvadoreños, un viejito. Yo estaba buscando una foto personal aquí de mi pasado y no la pude encontrar, se la pedí a mi mamá y no me la pudo mandar, se ha perdido donde yo estoy con mi papá y mi abuelo Miguel.
justo muy parecido, diría yo, a esto, con un sombrero mal puesto, pero con una sonrisa parecida, sí. ¿Se puede? Busca en internet, yo traté de buscar internet de pobres sonrientes y hay muchos de ellos, sí, pero a veces se nos olvida que la felicidad, el esperar en Dios, es también posible, realizable y fácil muchas veces, aún en medios como estos. Aquí puse a esta viejita que también me recuerda a algunas viejitas de por allá, en el campo, con su vestidito de domingo y recordándonos algunas de las cosas que como pobres en espíritu debemos hacer. Debemos solidarizarnos generosamente con los que están en necesidad cerca de nosotros, hermanos. Debemos ser generosos. La Escritura nos dice que como hijos de Dios, los pobres en espíritu también son generosos. El apóstol Pablo, que viajaba por todos lados y que no tenía prácticamente nada en donde caerse muerto, como diríamos nosotros, los líderes de la iglesia de Jerusalén le dijeron: no te olvides de los pobres. Sí, solidarizarnos generosamente, dar, en otras palabras, generosamente a los que están en necesidad y que están cerca de nosotros. De muy poco sirve que estemos nosotros pensando en los niños de Madagascar, de los niños desnutridos, sí, tal vez para recordarnos de la necesidad que tenemos para ser generosos con aquellos que están cerca de nosotros, y lo hacemos como mandato del Señor. Lo hacemos no para que ellos nos lo agradezcan, porque dentro de los pobres también hay un montón de pobres desagradecidos, pero nuestra generosidad no se basa en que nos agradezcan. Nosotros debemos solidarizarnos, darle a la gente con generosidad de lo que Dios te da. Una de las cosas sorprendentes también, que los discípulos de los apóstoles, esos hombres, grandes hombres que dejaron sus escritos después de que los apóstoles murieron a inicios del siglo segundo, insisten y vuelven a insistir que Dios te ha dado lo que te ha dado para bendecir a otros, y que dentro de tu presupuesto siempre deberías incluir una porción sólida para apoyar a otros. No se trata solamente de que Dios te bendiga a ti, sino que bendigas a otro, y que no se trata de algo que haces en el momentito de la emoción porque alguien te pidió, sino que es una disciplina que como pobre en espíritu también practicas, ayudando a los demás con sus necesidades. Debemos, como pobres en espíritu, no discriminar por causa del dinero. Tampoco, eso es claro en la escritura. El apóstol Santiago lo dice quizás de la forma más clara, pero también Proverbios, pero también el Señor Jesús. Ni para un lado ni para otro, hermanos. Algunos pobres discriminan a los ricos, algunos ricos discriminan a los pobres. Y el Señor Jesús hace todo menos eso. La gente con que se reúne son prostitutas, por ejemplo, pero también son recolectores de impuestos, gente pobre y gente rica, gente de un lado y gente de otra. El Señor Jesús entra a comer con fariseos, por ejemplo, muchos de ellos con dinero, como se evidencia en el relato bíblico, pero también con los otros. Esta discriminación de simplemente tú perteneces a los pobres y por eso en mi iglesia yo no te quiero, no es correcta, no es bíblica, pero tampoco al otro lado. Este rico, yo le tengo envidia, además es un tacaño, además no quiero estar con él porque tiene más dinero y vive en otro mundo. No, no discriminar por causa del dinero. El pobre en espíritu se sabe pobre en espíritu porque también sabe responder a este mandamiento que el Señor Jesús nos deja de no discriminación. Debemos finalmente, ya casi termino aquí, influir para que nuestras familias e iglesias sean lugares de justicia y generosidad.
De nada sirve gritarle al gobierno injusto. Muchas veces creemos infantilmente que vamos a poder tener peras del olmo. La gran mayoría de los que están en el gobierno, la gran mayoría de personas en el poder son hombres y mujeres que no conocen al Señor. Y muchas veces hemos sido convencidos de que la clave para salir de la pobreza es simplemente gritarles, condenarlos, hacer que esta gente entienda nuestro odio y nuestra situación a través de la destrucción y del grito. Otra vez, esto no es el pobre espiritual. El pobre espiritual, sin embargo, es aquel que sabe influir en su familia para que la familia esté disciplinada a tener suficiente para dar a otros, que también en sus iglesias el presupuesto de la iglesia tenga una buena porción, no un porcentaje mínimo como simplemente a veces sucede en muchísimas iglesias evangélicas y de otras convicciones, ¿no? Las iglesias tienen para todo tipo de gasto y a veces gastan, pero como los peores inconversos, y tienen tan poco, a veces tan poco, poquísimo, para ayudar siquiera a sus propios miembros. Sí, para estos se necesita administrar, se necesita organizarnos. Pero si no podemos hacerlo con nuestra propia familia, si no podemos hacerlo con nuestras iglesias, ¿cómo queremos que los otros lo hagan? El mensaje del Señor Jesucristo después de la bienaventuranza nos va a hablar de ser sol, de ser luz, de ser sal, porque el mundo lo que está esperando son iglesias, familias, hombres y mujeres con este pobre espiritual otra vez que evidencia en ellos esta transformación. Y cuando digo que está esperando, no es que simplemente se van a convertir por esto. Ustedes saben que eso tampoco, eso es idealista. El mismo Señor Jesús lo sabe. No, pero sí es nuestro deber y la manera en que testificamos de Jesús, que hemos entendido lo que significa ser pobre espiritual. Finalmente, debemos ocupar nuestra influencia ciudadana para que haya leyes justas y generosas. Pero si soy sincero, la experiencia de Latinoamérica y la experiencia en otros lugares me dice que aun cuando no debo abandonar este punto de ser yo alguien que influya, alguien que instruya a aquellos que llamándose políticos son cristianos y pueden influir para que haya leyes justas y generosas en nuestras sociedades. Si soy sincero, me doy cuenta que este es uno de los elementos menos capaces de hacer la transformación del hombre. No, el testimonio viene por hombres y mujeres que se entienden como pobres de espíritu en el sentido bíblico. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Padre y Señor Jesús, gracias por tu palabra. Oímos otra vez tu felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y seguimos esperando la manifestación de este reino tuyo, Señor, y mientras no llega, queremos seguir siendo pobres en espíritu, pobres que, Señor, mantienen esta necesidad de ti, que constantemente se saben incapaces de volverse ricos muchas veces de la manera en que el mundo quiere que lo seamos. Padre, en el último recurso, lo último que quisiéramos es caer en ese terrible pecado de la iglesia de la Odisea descrita en Apocalipsis capítulo 3, que teniendo todos los lujos, que teniendo todo el dinero, que teniendo todo el influjo en el mundo supuesto, porque era grande, porque tenía riquezas, el Señor Jesús le toca a su puerta para decirle: tú eres un miserable, no tienes nada, compra de mí lo que de verdad vale. Compra de mí esta virtud espiritual
se llama el ser pobre espiritual. Muchas gracias, Señor Jesús, que esta enseñanza tuya cale en nosotros de la mejor forma. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Cuídense mucho. Por favor, suscríbase a nuestro canal en YouTube para que pueda también tener acceso a los PowerPoints que estamos colocando en nuestras presentaciones. Un abrazo, bendición del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu,